Tenemos por aquí a varios asistentes de Vivid también. Poco a poco la arena se va llenando de circulitos. Ahora iré explicando cómo funciona. Mientras tanto, por favor, le podéis dar al verde si me escucháis bien. Ya hacemos así una última prueba de sonido. Muy bien, gracias, muchas gracias. Tenemos a alguien más que se va incorporando por aquí, Leticia Herreros de Alicante. Leticia, buenas tardes y bienvenida a este evento online, iniciativa de IGC Universal Logistics con Portos Internacional. Leticia, bienvenida. Buenas tardes, Mónica, desde Elche. Bienvenida, Mónica, a este evento que hemos organizado desde IGC Universal. Daniel ha pedido la palabra, te la voy a dar. No sé si estás probando los botones, que no pasa nada, pero de todas maneras yo te doy paso mientras. No estaba probando, perdón. Nada, no pasa nada, así ya ves cómo funciona. Luego de todas maneras lo explicaré, no te preocupes, podéis ir probando. De todas formas, antes de empezar voy a explicar esta plataforma para quienes no la conozcáis y veáis cómo funciona. Como decía, intentaremos empezar a las 4 de la tarde en punto, dejaremos 9 de la mañana en México. Dejaremos un par de minutos o 3 de cortesía. Buenas tardes, Ángeles Bagán de Barcelona, bienvenida a este evento online que ha organizado IGC Universal, Cómo exportar a México. Gracias por asistir. Fernanda, buenas tardes desde Elche, ¿cómo estás? Bienvenida. Poco a poco os vais agregando, uniendo todos los asistentes. Intentaremos, como decía, empezar a las 4 para que no se alargue demasiado. Juan Vila, desde Vigo, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Gracias a todos los asistentes que poco a poco os vais incorporando. Mientras tanto, Miguel, el primer ponente, dame un verde si estás ya por ahí preparado. Vale, ya veo que está preparado, muy bien. Martín López, Spain, no especifica de dónde, pero sabemos que estás aquí en España. Muy buenas tardes, Martín López, bienvenido a este evento que hemos organizado desde IGC Universal junto con Portos Internacional. Muy buenas tardes. Pedro Fuentes, de Elche, muy buenas tardes y bienvenido a este evento que hemos organizado desde IGC. Gracias por asistir y bueno, pues esperamos que sea de vuestro interés. Como sabíais, este evento, como decíamos en la información que os hemos enviado, cómo exportar a México desde España, lo queremos hacer desde un punto de vista más práctico, desde el enfoque logístico y de aduanas. Por ello contamos con la colaboración de nuestro agente en México, nuestro agente transitario como nuestro agente aduanal, quien bueno, pues nos va a dar información relevante también sobre cómo funciona allí todo. Bueno, faltan unos minutitos para las 4 en España, para las 9 en México. Yo creo que tanto los de España como los de México a estas horas necesitamos un café. Es la hora del café, para nosotros por la hora y para ellos por el día. Andrés Couto, desde España, muy buenas tardes, bienvenido. Alfredo Lores, también desde España, bienvenido, creo que ya te he saludado antes. Leticia Herreros, no sé si duplico a alguien que saludo porque me van apareciendo los circulitos y perdonadme si alguno ya lo he dicho. Leticia desde Alicante, bienvenida. Félix Lario desde Barcelona, bienvenido. Muchas gracias por asistir a nuestro evento. Tenemos también a Randy Frenken desde Alicante. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este evento online. Desi, tenemos también a Desi desde Elche. Desi, buenas tardes y bienvenida a este evento online.
que estamos organizando desde Igis Universal y Portos Logistics. Tenemos también a Marcos desde Vivid, desde Madrid, bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días a quienes nos asisten desde México. Reina García desde Monterrey, bienvenida. Buenos días para ti, ¿qué tal? Bienvenida. Poco a poco se va llenando la arena. Como decía al principio, ahora explicaré cómo funciona esta plataforma para que podáis también interactuar con nosotros. Además, al final del evento os haremos llegar la presentación, donde ahí también podréis tener toda la información y os dejaremos también nuestros correos electrónicos por si queréis contactarnos para pedirnos algún tipo de información. Son las 4 en punto, si queréis esperamos unos minutitos de cortesía para quien está todavía conectándose. Las 4 de la tarde en España, las 9 de la mañana en México. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Esperamos 5 minutitos más de cortesía? Dame un verde si te parece bien. ¿Esperamos 5 minutitos? O un corazón, me da igual. Perfecto, pues esperamos 5 minutitos para que el resto de asistentes se vayan incorporando. José Beseiro de A Coruña, buenas tardes y bienvenido y gracias por asistir a este evento. Adrián Antón desde Elche, buenas tardes. Bienvenido y gracias por asistir a nuestro evento online, cómo exportar a México desde España. Tenemos a Lidia Gestal, también desde España, buenas tardes y bienvenida. Eleazar Hernández, no veo la ciudad de donde viene, buenas tardes, bienvenida. José Lozano, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por asistir a nuestro evento online. Decíamos que queríamos ser puntuales, pero vamos a dejar 3-4 minutitos más de cortesía para que se vayan uniendo el resto de asistentes y enseguida comenzamos porque sabemos lo valioso que es vuestro tiempo. Jorge de Elche, buenas tardes. Jorge García, bienvenido. Gracias por asistir a nuestro evento online. Montserrat Contreras, de Madrid, muchísimas gracias por asistir. Bienvenida a nuestro evento. Buenas tardes. Juanjo Barber, de Onteniente, de Ontinyent, bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. Bienvenido, muchas gracias por asistir a nuestro evento. Alicia García Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Poco a poco os vais incorporando todos los asistentes. Dejamos un par de minutitos más y empezamos enseguida. Creo que no he dejado a nadie por saludar. Si he dejado a alguien sin saludar, por favor, que le vea el rojo. Yo creo que os he saludado a todos y os he dado la bienvenida a todos. Muy bien, muy bien. Os dais por saludaros. Muchas gracias. Creo que no va a hacer falta que explique cómo funciona la plataforma porque, vamos, ya la estáis aquí todos manejando perfectamente bien. Bueno, las 4:03 en España, las 9:03 en México. Esperamos un par de minutitos más, si os parece. Y enseguida comenzamos. Ahí tenemos ya la presentación preparada. Ya ahora os explicaré cómo la podéis ver más en grande, si queréis ampliarla.
Tenemos a alguien más que se acaba de incorporar. Carmen Rodríguez, de Monterrey. Buenas tardes, bienvenida. Buenos días para ti. ¿Qué tal? José Luis Rodríguez Lorenzo, desde España. Creo que no te había saludado todavía. Bienvenido. Miguel de Vigo, Miguel Ubeira, buenas tardes. Gracias por asistir a nuestro evento. Bienvenido. Veo que tú sabes ya cómo funciona la plataforma. Muy bien. Bueno, Miguel, son las 4:04 en España y 5 ahora, las 9:05 en México. Así es que yo creo que si os parece, comenzamos. ¿Sí? Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos allá. Bueno, como ya os he saludado a todos, buenos días a todos los asistentes que nos seguís desde México, buenas tardes a los que nos seguís desde España, bienvenidos a este evento online, como decía, cómo exportar a México desde España, desde el punto de vista de la logística y la aduana. Mi nombre, permitidme presentarme, soy Marisa Moreno, fundadora de IGC Universal. Yo hoy haré de moderadora e iré dando paso tanto a los ponentes como a quienes queráis participar, pues queremos que sea un evento dinámico, como ya habéis estado viendo. En primer lugar, os voy a contar muy brevemente cómo funciona esta plataforma, por si no la conocéis, Bidip, aunque ya hemos ido un poco probando entre todos, porque nos encantaría que también interactuarais con nosotros, que participéis, porque, bueno, pues también queremos escucharos y que no seamos solo nosotros los que hablamos, y que nos podáis aportar vuestros conocimientos, vuestras preguntas o vuestros comentarios. El fondo, lo que veis en negro, lo llamamos arena y las bolitas que hay alrededor, los circulitos pequeños, sois vosotros, el público, cada uno de vosotros. Además, si pincháis en ellos, podéis ver quién es cada uno de los asistentes, como lo he estado haciendo yo, que están compartiendo sala con vosotros. Es una oportunidad de hacer networking virtual, así es que ya sabéis. Y si nos lleváramos este evento al presencial, podríamos decir que los círculos más grandes donde estoy yo y el otro donde subirá ahora mi compañero y después el resto de los ponentes es el escenario. También vais a tener la posibilidad, ya lo habéis comprobado, de reaccionar a lo que vaya ocurriendo a través de esos botoncitos que tenéis más abajo para saber cuáles son vuestras opiniones o reacciones de los temas que iremos viendo y así nos podéis ir dando feedback, el cual os agradecemos muchísimo, la verdad. Bueno, en esa barrita veis que tenéis 5 botones, empezando por la izquierda, los 4 primeros expresan emociones, ¿no? El verde aplauso, esos aplausos virtuales que ya algunos habéis probado, naranja el corazón, el azul sonrisa o el rojo enfado. Muy bien, veo que le estáis dando a alguno de vosotros, muy bien. Y el quinto y último, el blanco, es el de la mano alzada. Es para pedir palabra si queréis intervenir de una manera directa y formular alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o bien hacer algún tipo de aportación o comentario. Como os decía, queremos también escucharos a vosotros. Una vez que le deis al botón para pedir palabras, se abrirá una ventanita donde os pedirá que seleccionéis la cámara y el micro para intervenir. Le dais a aceptar y yo os iré dando paso cuando pueda. Arriba a la derecha veis que también tenéis el chat, esas burbujitas, donde nos podéis también por ahí dejar cualquier comentario o bien formular alguna pregunta. Yo estaré pendiente y trataré de daros voz. Por último, que sepáis que si pincháis en el fondo negro, dejáis apretado con el ratón o como lo estáis haciendo en la arena, podéis arrastrar todo el escenario por si os molesta algún desplegable o cuando alguien participa o el chat y lo podéis ir moviendo de un sitio para otro. Si queréis podéis pinchar y podéis practicar. Bueno, una vez explicado el funcionamiento de la arena, ahora sí vamos a empezar. Me gustaría ya ahora que le deis al verde para saber que estáis todos preparados, que yo creo que sí. Gracias, gracias. Bueno, contaros que este evento es iniciativa de IGC Universal Logistics, que somos una empresa transitaria de transporte internacional de mercancías ubicada en España, concretamente en Elche, en Alicante, desde hace ya más de 17 años. Y bueno, iniciativa, como os decía, en colaboración con nuestro partner, Portos Internacional, que es una empresa ubicada en México y que también ofrece servicios de transporte internacional y con quien venimos colaborando estrechamente desde hace varios años.
En el evento de hoy vamos a hablar concretamente, como decía, cómo exportar a México desde ese punto de vista de logística y aduana. Y bueno, pues esperamos que sea de vuestro interés y que os llevéis información y herramientas valiosas. Deciros que la duración estimada es de 1 hora aproximadamente y lo vamos a dividir en 3 bloques. El primero y el segundo será impartido por Miguel Lario, de IGC Universal, que nos hará pues, un análisis muy general de la situación actual del comercio internacional, y un segundo bloque donde nos hablará de las oportunidades de negocio entre ambos países, qué requisitos se necesitan para exportar a nivel documentación, etcétera, la importancia de los tratados de libre comercio que hay en vigor entre México y la Unión Europea, o cómo formalizar un contrato de compraventa internacional, así como de los servicios de navieras y aerolíneas que ofrecen servicio a este país. Y el tercer bloque será impartido por Edgardo Garza, que es director de Puertos Internacional, y también contaremos con la colaboración de Reginaldo Gutiérrez, que es experto en aduanas y director de operaciones en Ralo Corporativo Aduanal, que nos hablarán principalmente de la aduana en México, considerada, como sabréis, como una de las aduanas más complejas del mundo, pero que también cuenta con ventajas competitivas. Y ellos nos van a hablar de todo ello. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Permitidme que dé la bienvenida a los últimos asistentes. Ramón Marco de Barcelona, bienvenido, muchas gracias por estar. Ignacio Marcos de Orihuela, Maite Rivera de Elche. Hola Maite, bienvenida. Creo que ya os dais todos por saludados, espero que no me haya dejado a nadie. Y bueno, pues voy a dar ya paso al primer ponente. Vamos a invitar ya a nuestro primer ponente para que vaya subiendo al escenario, a este círculo central. Y bueno, mientras se incorpora os voy contando. Miguel Lario es experto en Advanced International Business, así como en comercio internacional, con más de 15 años de experiencia. Su larga trayectoria en diversas empresas del sector transitario le afianzan como un profesional experto en transporte internacional y logística. Actualmente Miguel es Business Developer Manager en IGC Universal Logistics. Miguel, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Marisa. Buenos días a todos los que nos ven desde México, buenas tardes a todos los que nos veis desde España. Pues nada, preparado para intentar, como decíamos, ¿no? Dar la máxima información posible y que se lleven las máximas herramientas posibles para poder pues seguir con sus negocios con México o empezarlos. Muy bien. Bueno, pues antes de bajarme yo ya del escenario, deciros rápidamente que podéis ampliar la presentación que veis en el centro, en la parte central, pinchando en ella. Si pincháis en ella, la podéis hacer y tener en pantalla completa. Si luego la queréis otra vez en pequeñito, la volvéis a pinchar y de nuevo se hace más en pequeño, ¿vale? Siempre lo podéis hacer siempre que queráis. Y deciros además que os haremos llegar por correo electrónico después del evento la presentación, tanto la grabación del mismo. Así es que yo ya me bajo del escenario, te dejo, Miguel, y bueno, todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo, buenos días a los que nos ven desde México. ¿Cómo exportar a México desde España? Pues fijaros, nos hemos decidido por este título porque, como os contaba Marisa, vamos a intentaros dar la máxima información en el mínimo tiempo posible para que los que ya están exportando a México pues puedan seguir con sus ventas y aumentarlas, y los que no lo estén haciendo todavía pues se animen a que, contando pues con un partner de confianza, con un partner logístico de confianza, pues se animen a iniciar esa internacionalización, ¿verdad? Pues antes de empezar, me gustaría saber quién de vosotros, vamos a empezar a darle al verde, quién de vosotros ya está exportando, no solo a México, sino exportando a nivel general. ¿Quién de vosotros, qué empresas están empezando a exportar? Muy bien, veo que ya hay unas cuantas, hay otras cuantas que todavía veo que no han iniciado este proceso de internacionalización. Luego hablaremos de ello. Pero para empezar os vamos a dejar un pequeño link que os irán apareciendo algunos, os avisaré, no os preocupéis. En la parte superior de vuestras pantallas os irán apareciendo según yo os lo vaya comentando, pero este en concreto es un link que te lleva a conseguir ese número EORI, del cual luego hablaremos, que es rotundamente necesario para poder exportar, ya no solo a México, sino a cualquier país. Con lo cual, clicando en este pop-up que os ha aparecido en la parte superior de vuestras pantallas, os llevará a la web de la Agencia Tributaria Española para poder daros de alta como exportadores, ¿vale? Bueno, pues ya puestos en situación,
ya puestos con este evento online. Como os comentaba Marisa, lo vamos a partir en 3 bloques. El primer bloque es el análisis del comercio internacional. Pues creemos que para poder hacer un análisis completo del comercio internacional hay que pasar por 3 fases muy importantes de los últimos años. La primera es la situación del comercio internacional antes de la pandemia. Y lógicamente, pues creo que hay un factor muy importante que es la globalización. Como podemos ver, a principios de siglo, el extraordinario crecimiento gracias a la entrada de China en las exportaciones a nivel mundial, previo antes de la caída por esta crisis de 2008-2009 que nos afectó a todos, y podemos ver que después las exportaciones siguen creciendo, pero a un ritmo pues un poquito más estable, ¿verdad? Y al final destacamos, sin lugar a dudas, ese pequeño parón que tienen estas exportaciones previo a la pandemia. Respecto a las exportaciones españolas, también podemos ver que a principios del siglo pues hay un crecimiento fuerte. Antes de, otra vez, podemos comprobar aquí ese parón por la crisis financiera, esa recuperación rápida y ese crecimiento que, por lo que podemos comprobar, también es un poquito más fuerte que el de las exportaciones a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, para mí esto es lo más destacado, que es que no podemos ver en este gráfico ese pequeño descenso, esa pequeña recesión que tienen las exportaciones a nivel mundial previo a la pandemia. Respecto a las exportaciones valencianas, vemos que a principios de siglo el crecimiento es muchísimo más estable, y tras esta pequeña crisis que hubo entre 2008 y 2009, el crecimiento de las exportaciones valencianas es muchísimo más fuerte que la de los gráficos que hemos visto anteriormente. Y tampoco, en este caso, podemos ver ese estancamiento que sufren las exportaciones a nivel mundial. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cuál es la siguiente fase importante para nosotros? Pues, lógicamente, es el COVID. Todos sabemos lo que pasó durante el COVID. En China se origina este COVID que debido a su cierre, pues provoca una crisis en el comercio internacional y en el comercio marítimo en particular, ¿vale? Como hemos dicho que este evento es interactivo, me gustaría preguntaros, a ver quién de vosotros lo sabe o quién de vosotros tiene este dato. ¿Qué porcentaje creéis de mercancía que se mueve por marítimo a nivel internacional? Quien crea que es alrededor de un 50%, que le dé al verde. Quien crea que está entre el 60 o el 65%, que le dé al corazón, al naranja. Y quien crea que el 80% de la mercancía a nivel internacional se mueve por marítimo, que le dé al azul. Por favor, vamos a ver. Al azul, muy bien. Qué bien, veo que estáis todos muy bien informados. Pues sí, correcto. El 80% de la mercancía que se mueve a nivel internacional se mueve por marítimo. Con lo cual, podemos considerar que a raíz del inicio del COVID se creó una propia pandemia del transporte marítimo. Vamos a recordar de manera muy rápida, vamos a pasar un poquito por encima qué pasó. China cierra sus puertas para intentar contener la propagación del COVID y eso hace que se rompa la cadena de suministro a nivel internacional. Tras este cierre de las fábricas chinas, como no pueden entregar estas mercancías a los barcos que llegan, las navieras deciden pues quitar esos buques del juego y aplicar los blank sailings, que para quien no esté muy familiarizado con el tema con el término blank sailing, eso es una omisión de escala en el puerto, en este caso en el puerto chino. ¿Qué pasó después? Pues que vinieron otra vez las empresas chinas con muchísima fuerza y, como hemos dicho anteriormente, las navieras quitaron barcos del juego, pues no pudieron estas asumir todo el volumen que les llegaba con la apertura de nuevo de las fábricas chinas y se crearon esos cuellos de botella tanto en puertos como en aeropuertos. Se deslocalizaron los contenedores. ¿Qué significa esto? Pues que el COVID, lo que había pasado en China unos meses antes, fue pasando hacia Occidente, hacia Europa y hacia Sudamérica y Norteamérica en particular, y pues esos contenedores que llegaban con mercancía, las compañías no podrían descargarlo porque estaban cerradas o porque su comunidad autónoma no les dejaba abrir o por diferentes situaciones, con lo cual hubieron contenedores que se quedaron semanas, incluso algún mes, en ciertas fábricas o en ciertos puertos. Y pues las navieras, aprovechando la coyuntura y aprovechando todas estas situaciones,
Subieron los fletes hasta niveles récord. Recordamos entre 17 y 18 mil dólares entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Y pues intentaron retrasar esa entrega de las mercancías, dejando contenedores en puertos base, en puertos también intermedios y sobre todo intentando ralentizar un poquito los barcos para ahorrar un poquito de dinero en el fuel. Y lógicamente después de todo esto viene la situación del comercio internacional. Y bueno, coincidiréis conmigo que cuanto menos la situación actual del comercio internacional es convulsa, ¿no? Todos los expertos coinciden de que estamos pasando de un mundo VUCA, que era un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, hacia un mundo BANI, que es un mundo pues, quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible. ¿Y cuáles son las situaciones que están provocando este cambio, ¿no? Este cambio de un mundo VUCA a un mundo BANI? Pues principalmente una de ellas es la situación geopolítica en Europa, que tras la salida de una líder tan fuerte como Merkel y el auge de la ultraderecha, pues tiene Europa polarizada, tiene Europa quebrada. Los conflictos a nivel internacional, el tablero afgano, la invasión de Ucrania por parte de Rusia o pues esto nuevo que nos está pasando ahora de las guerras entre las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos, en el Pacífico. También la crisis de las materias primas y de los microchips y toda la tecnología. Todas estas, este batiburrillo de cosas ha provocado que el crecimiento mundial, la economía mundial, sufra una desaceleración. Que todos los expertos coinciden que muchos de los países europeos van a caer en recesión entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. Claro, lógicamente, esta recesión provoca una inflación a niveles récord también, que está haciendo actuar al Banco Central Europeo y que también, de nuevo, los expertos coinciden de que se va a disparar hasta 2024. Con esta inflación por las nubes, ¿qué pasa? Pues que baja el consumo, baja el comercio y baja la demanda. Esta bajada de la demanda hace que, lógicamente, de nuevo volvamos, cerremos el círculo con el transporte marítimo, que vuelve a bajar otra vez los precios casi ya a niveles pre-pandemia. Y tras explicar esto, voy a volver a acudir a vosotros a ver qué me contáis, porque quiero saber vuestra opinión. Hemos hablado de dos causas muy diferentes en estos últimos años. Una es el COVID, otra es la situación geopolítica actual. ¿Cuál creéis de las dos que ha afectado más al comercio internacional? Quien crea que es el COVID el verde y quien crea que es la situación geopolítica, por favor, que le dé al azul. Vamos a ver vuestras opiniones. COVID verde, situación geopolítica azul. Bueno, yo creo que gana un poquito el COVID. Bueno, esto no hay una respuesta correcta, pero bueno, se puede comprobar de que ambas situaciones pues están afectando muchísimo al comercio internacional. De todos modos, vamos a intentar acabar con un mensaje positivo, porque la intención que salgáis de aquí es con muchas cosas aprendidas, con mucha información, y después de todo esto que os acabo de contar, pues casi que nos vienen ganas de irnos a llorar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar de que a pesar de que la situación geopolítica, la situación actual, pues es convulsa, es inestable, es quebradiza, incluso también es un poco incomprensible porque no acabamos de entender bien por qué todo está en esta situación, no cabe duda que la internacionalización es la manera que tienen las empresas hoy en día de aumentar la competitividad y las ventas. La internacionalización cada vez es menos una opción y es más una obligación para la mayoría de los negocios. Tenéis que pensar que gracias a la globalización, y ya cierro el círculo de la manera que hemos empezado, gracias a la globalización, el transporte internacional, el comercio internacional, no se va a acabar. Va a sufrir diferentes ritmos. Ahora parece que estas últimas fechas el ritmo va un poquito más lento. Fechas anteriores pues había un ritmo mucho más rápido, pero no se va a acabar. Con lo cual, contemos con la internacionalización, vender fuera, la otra punta del mundo cada vez está más cerca. Vamos a intentar centrarnos en internacionalizar nuestras empresas. Quien no lo esté haciendo ya y quien esté haciéndolo ya, pues que invierta muchísimo tiempo en eso, porque ya no es una opción, es una obligación. Con lo cual, acabando este primer bloque, voy a dar de nuevo paso a Marisa. Marisa, por favor, si quieres subir al escenario. Miguel, aquí estoy de nuevo, gracias. Muy bien. Claro, yo voy a lanzaros otra pregunta, y es que después de la información que nos ha dado Miguel, me gustaría preguntaros, puestos al día en la situación del comercio internacional de los últimos años, ¿qué creéis que nos deparará el futuro cercano?
Verde, para quien crea que la situación geopolítica se estabilizará. Naranja, para quien crea que seguiremos en este periodo de stand-by respecto a las operaciones de compra-venta internacionales. Azul, quien crea, virgencita, virgencita, que me quede poco estoy. Y rojo, quien crea que la desaceleración económica global empeorará. Vamos allá. Bueno, aquí veo de todo. Veo verdes, cree que verdes poco, no, perdón, verdes no. Vale, somos más bien pesimistas. Veo rojos que empeorará, esperemos que no. Veo un optimista por aquí, Daniel Ballester. Muchas gracias, bienvenido tu verde. Naranja veo por ahí también, que seguiremos en stand-by. Bueno, otros que nos quedemos como estamos. Bueno, y Miguel, ¿tú qué opinas? Sí. Pues mira, después de explicaros la situación en la que está, no me atrevo a decir que la situación geopolítica se estabilizará, porque hay demasiados frentes abiertos, es mi opinión, no tengo nada más que mi opinión. La situación geopolítica no sabemos, o es difícil, creo, desde mi punto de vista, que se estabilice por la cantidad de frentes abiertos que tenemos, y me niego, por mis convicciones positivas, a decir que la desaceleración económica global empeorará. Con lo cual, casi que me hace gracia quedarme con el virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues ahí queda tu respuesta. Yo de nuevo me bajo del escenario para que continúes con tu presentación y ya vamos directos a hablar de México. Hasta ahora. Genial, gracias Marisa. Bueno, genial. Pues como decía Marisa, vamos ya a enfocarnos en México, que es para lo que todos hemos venido. Y vamos a seguir un poquito con el hilo de lo que estábamos viendo antes de la situación actual del comercio, en este caso en México. Como podemos ver, el crecimiento de México en los últimos años ha sido pues bastante regular. Podemos ver también ese descenso antes del desplome por el COVID, pero sin embargo el crecimiento de México tras el COVID es muy, muy fuerte. Vemos aquí en la balanza comercial de importaciones en cifras, cuando en 2019 podemos ver ese pequeño parón, esa pequeña recesión respecto a los números de 2018 y el desplome en 2020 del COVID. De todos modos, aunque nos parezca un desplome muy grande, tener en cuenta que son prácticamente las mismas cifras que en 2016, que solo son 5 años antes. Con lo cual, la economía mexicana es una buena forma de ver de que tiene una salud muy fuerte. Y en 2021 se demuestra que tras ese año de desplome por el COVID, los números crecen de una forma muy, muy bestia. Respecto a la balanza comercial de importaciones de México, en cuanto a las importaciones españolas, podemos ver que pues, es bastante parecido a los gráficos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? En 2019 hay un pequeño bajón, en 2020 el desplome por el COVID y en 2021 ese crecimiento que ya vuelve casi a números anteriores. Y respecto a los sectores, todos los sectores crecen, destacando el de semimanufacturas y el de bienes de equipo. Entonces, México, país de oportunidades. ¿Por qué decimos que México es un país de oportunidades? Pues mira, antes de empezar a explicároslo, quiero saber, ¿quién de vosotros tiene negocios con México? ¿Importaciones, exportaciones? ¿Quién de vosotros? Que le dé al verde. Vamos a ver verdes por aquí. A ver. Ay, pues hay poquitos verdes. Hay poquitos verdes. Bueno, esperemos que este evento online os ayude a tomar la decisión de tener esas relaciones comerciales con un país como México, que por lo que vamos a explicar ahora, veréis que es el sitio perfecto, como explicábamos, para internacionalizar nuestras operaciones. México es un país de oportunidades, ¿por qué? Pues porque es la segunda economía más grande de América Latina y la primera de Hispanoamérica. Es la 15ª economía a nivel mundial, tiene una población de 130 millones de habitantes. Estos son 3 Españas, prácticamente. Y además tiene una extensión territorial muchísimo más grande que la nuestra. En este mapa podéis ver la cantidad de países de la Unión Europea que caben en México. Es bastante grande, como podéis ver. Y el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, nos muestra que la recuperación de los sectores económicos principales es más que evidente, ¿verdad? Y si os decimos que México es un país de oportunidades, vosotros os preguntaréis, ¿y qué oportunidades son estas? Pues fijaros, vamos a partirlas en 3 partes. Primero, vamos a deciros los sectores estratégicos para la exportación actualmente. Esos son el sector industrial, con los componentes y maquinarias, los productos agroalimentarios, como el vino y el aceite de oliva, de los cuales aquí en España pues, estamos muy, muy orgullosos, y los bienes de consumo, como los productos de belleza y los perfumes. También, en esta otra diapositiva, podéis ver los principales productos que se están exportando de la Comunidad Valenciana a México.
como os ha comentado al principio Marisa, nosotros estamos ubicados en Elche y, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento ahora, Elche es la zona por antonomasia del calzado en Europa, con permiso de los turcos, que también son muy importantes, con lo cual nosotros aquí tenemos que destacar, lógicamente, pues el calzado y sus partes. En esta otra diapositiva veremos a vuestra izquierda las mercancías las cuales han incrementado su exportación durante los últimos 5 años en mayor volumen, destacando la sal, el yeso y las piedras sin trabajar con más de un 280%. Cuidado. Y a la derecha veis el resto de mercancías que también han incrementado sus exportaciones. Lo veréis pequeñito, pero no os preocupéis que, como os ha dicho Marisa, os pasaremos esta presentación en cuanto acabe el evento. Aprovecho también esta diapositiva para explicaros que colaboramos con empresas que os pueden ayudar a encontrar vuestros clientes en México y os pueden ayudar a abrir mercado en México. Con lo cual, os iremos dejando en el chat con Marisa o incluso al final tenéis una diapositiva donde están nuestros correos electrónicos. Contactadnos si tenéis alguna duda, si necesitáis ayuda, sin ningún tipo de problema, porque estaremos encantados de ayudaros. Y claro, México es un país de oportunidades, pero ¿por qué hemos escogido México, no? Como decíamos al principio, cuando os presentábamos este evento, cuando os lanzábamos la publicidad de este evento para que asistierais, los acuerdos que tenemos bilaterales con ellos, las buenas relaciones y sobre todo las nulas barreras idiomáticas hacen de México el país perfecto para expandir nuestros negocios. Uno de esos tratados que tenemos bilaterales es el Tratado de Libre Comercio. Todos sabemos, ¿verdad?, que es un Tratado de Libre Comercio. Vamos a darle al verde, ¿todos lo sabemos? Creo que sí, ¿verdad? Genial. Perfecto. Perfecto. De todos modos, vamos a pasar muy por encima, vamos a recordarlo rápidamente. Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo preferencial que fija las reglas del juego de la actividad comercial entre 2 o varios países. Como dato, la Unión Europea tiene 28 acuerdos de tratados de libre comercio con diferentes países. Esto permite que las empresas españolas se puedan expandir en unas condiciones más ventajosas. ¿Y cuáles son estas condiciones? Aquí las tenéis. Primero, que incrementan los intercambios comerciales entre ambos países, que elimina los aranceles en muchos o la mayoría de productos, que permite a las empresas ampliar los mercados, y esta, la que a mí más me gusta, que exige sobre todo a las empresas a ser más competitivas, que a veces estamos en estados de letargo y esto nos ayuda a ser más competitivos. ¿Cómo se regula esto? Pues identificando los productos incluidos y excluidos en ese tratado, fijando las reglas sobre el origen y estableciendo el calendario de un desarme arancelario. Disculpad. El arancel, como os hemos dicho antes, se elimina en muchos de los productos, pero no se elimina, no llega a cero de manera inmediata, sino que pues poquito a poco se va reduciendo para controlar el mercado. Estos son los tratados de acuerdos de libre comercio que tiene México, pero vamos a centrarnos en el que a nosotros nos interesa, que es el Telecuem. El Telecuem es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México que se firma en 1997 como un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación. Pasa a ser un Tratado de Libre Comercio para bienes en julio del 2000 y en julio del 2001 se acuerda como un Tratado de Libre Comercio para servicios. Como dato, os indico que desde la entrada en vigor de este Telecuem, el comercio bilateral entre la Unión Europea y México se ha multiplicado por 4. Fijaros si es importante este Telecuem. Además, como cualquier tratado de libre comercio, como el tratado en general, debe actualizarse. Como hemos dicho, es de julio de 2020. Pues en 2018 se nos presenta esta modernización del Telecuem, en la cual a principios de 2020 ya entre México y la Unión Europea se llegan a acuerdos, pero como sabéis estas cosas van despacio. Simplemente falta la firma de los Estados miembros de la Unión Europea, pero debido a este conflicto ruso se ha retrasado esta firma de la actualización del Telecuem o del Telecuem 2.0. Y bueno, por las últimas noticias que tenemos es que parece que a principios de 2023, en el primer trimestre del año que viene, se va a volver a retomar esta firma del Telecuem 2.0. Y ya pasamos a la siguiente parte, que son los requisitos para exportar a México. Pues fijaos, hemos hablado al principio, nada más empezar, del EORI, que es el número que te da la agencia tributaria para poder exportar cuando tú te das de alta como exportador. Ese número simplemente es 2 letritas de ES, identificando a la empresa como española justo delante de vuestro NIF.
pero para ello necesitáis daros de alta en la agencia tributaria, en el link que os hemos pasado al principio. También, otro de los requisitos para exportar, ya no es a México, sino a cualquier parte del mundo, pero queremos hacer énfasis, es hacer un contrato de transporte de compraventa internacional con vuestro comprador de las mercancías. También, o un tercer requisito, es pactar un Incoterms. Muy importante pactar un Incoterms, aunque no es obligatorio, es altamente recomendable, sobre todo en caso de conflicto. Y, por último, otro de los requisitos es pues, la documentación. Hay cierta documentación que es necesaria presentar a la aduana española y a la aduana mexicana. Vamos a empezar con los requisitos. El primero de todos es este contrato mercantil internacional que comentábamos. Y hay 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, el primero es la necesaria planificación jurídica internacional. El segundo son los principios de buena fe, diligencia y autonomía de la voluntad de las partes, son imprescindibles para el buen fin de las operaciones. Un contrato, lógicamente, debe tener una libertad de forma. Hay que tener muy en cuenta el término pacta sunt servanda, que es el cumplimiento de lo pactado. Un contrato debe buscar un equilibrio. Muy importante, que lo veremos ahora en la siguiente diapositiva. ¿Qué hacemos si nos enfadamos? ¿Vamos por la vía judicial o vamos por la vía arbitral? Detrás, no os olvidéis que detrás de todo contrato internacional hay una ley aplicable. Y para finalizar, un contrato internacional es un traje a medida. Hacerlo claro, sencillo y congruente va a evitar problemas futuros. Como decíamos, vamos a ver qué pasa si nos enfadamos. Pues hay un marco jurídico a la hora de resolver controversias entre las empresas españolas y las mexicanas. Está la vía judicial, que es el convenio entre el Reino de España y los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, y la vía arbitral, que es la Convención de Nueva York. Nosotros desde IGC siempre recomendamos la vía arbitral. De todas maneras, lo que sí que debéis tener todos es un partner que os pueda ayudar con estas situaciones, como nosotros tenemos en este caso a COEX. Siguiente parte, reglas Incoterms. Este es el segundo requisito que comentábamos, que pese a que no es obligatorio, es altamente recomendable. Vuelvo a acudir a vosotros. ¿Quién de vosotros conoce las reglas Incoterms? Por favor, darme un aplauso, darme al verde, para que veamos. Bueno, genial. Perfecto. Veo que estáis muy atentos. Así me gusta. Pues las reglas Incoterms son términos de 3 letras que lo que hacen es regular tanto los costes como los trámites, como los riesgos de cualquier operación a nivel internacional. Aquí os volverá a aparecer otro link en la parte de arriba, donde os hacemos un regalo de una guía donde están especificados todos los Incoterms. Está esta imagen también que podéis ver, así que creo que es muy útil y que os la podéis descargar de manera totalmente gratuita. Nosotros desde IGC, a la exportación, siempre recomendamos el término CPT, donde el vendedor o la empresa española asume los costes hasta el punto convenido. Acordaros siempre, tenéis que recordar, de que el CPT siempre tiene que ir seguido de un lugar cuanto más específico, mejor. Ahora mismo lo veremos en la siguiente diapositiva, pero lo más importante es que, pese a que el vendedor o la empresa española, que en este caso sois la mayoría de vosotros, asume los costes hasta punto de destino, el riesgo de este envío se transmite cuando el vendedor o la empresa española entrega la mercancía al primer transportista. ¿Vale? Vamos a explicarlo con este ejemplo que seguramente lo veréis muchísimo mejor. Como os comentaba, el ejemplo es CPT, IPM Terminal, Altamira Port, México, Incoterms 2020. Hay que intentar ser lo más concreto posible con el lugar. IPM Terminal es una de las terminales del puerto de Altamira, Altamira Port, que está ubicado en México, y todo esto lo hemos negociado, lo hemos reglado bajo los Incoterms 2020. Y en esta imagen podéis ver lo que os comentaba. Los costes los asume el vendedor hasta el punto convenido. En este caso el punto convenido, como hemos comentado, es IPM Terminal en el puerto de Altamira, en México, pero el riesgo se transmite justo cuando el vendedor entrega la mercancía al primer transportista. Es por eso que en caso de que CPT, como sabéis, el seguro no es obligatorio, aunque siempre en todo el tipo de operaciones es recomendable. En caso de que haya seguro, el vendedor, si lo decide contratar él, lo tendrá que hacer a beneficiario comprador. Si no, habitualmente en el CPT, el seguro lo contrata el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Esto hay que tenerlo muy claro. Seguimos. Tercer requisito, la documentación para exportar a México.
Pues, como durante toda la exposición, durante toda la presentación, también lo partiremos en 3 partes. Está la parte de documentos comerciales, donde está la factura pro forma, la factura comercial y el packing list, que para quien no conozca este término, packing list es una lista del contenido del envío, donde se detallan bultos, medidas y pesos por bulto. Y, lógicamente, otro de los documentos comerciales es, tirando un poquito atrás dentro de esta presentación, es cómo me beneficio de este tratado de libre comercio. Pues acreditando el origen de la mercancía. ¿Cómo la acreditamos? Hay 2 maneras. Mediante un EUR1, que lo expide la aduana justo cuando pasamos el despacho de aduanas, o mediante la declaración de exportador autorizado en factura. Ahora mismo os volverá a aparecer otro link donde os llevará a la web de la agencia tributaria para daros de alta como exportadores autorizados. Ahora mis compañeros de México, cuando sea su turno, os explicarán la importancia de ser exportadores autorizados para la aduana mexicana. En cuanto estéis dados de alta en exportadores autorizados, simplemente en vuestras facturas tendréis que poner esta coletilla donde declaráis que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos son de origen preferencial España. ¿Vale? También tenéis que tener muy en cuenta que no es necesario acreditar el origen de la mercancía si el valor de estas es menor de 6.000 euros. Simplemente hay que indicarlo en factura. ¿Vale? Seguimos. Documentos de transporte. Pues hay 2 tipos de documentos de transporte. Está el Bill of Lading, que es para transporte marítimo, y el Airway Bill, que es para transporte aéreo. Estos 2 tipos de documentos los emiten o vuestro transitario de confianza, o la aerolínea, o la compañía naviera. Y por último, la documentación de seguro de mercancías, que simplemente es la póliza de seguros donde se acredita que esta mercancía viaja asegurada. Como decíamos antes, donde los Incoterms, hay ciertos Incoterms los cuales el seguro es obligatorio. En este caso, por ejemplo, pondremos el ejemplo del CIP, que pues tiene, en cuanto a costes, el vendedor tiene que asumir los mismos costes, el CIP también tiene que ir con un lugar específico detrás, pero en este caso el CIP, el seguro, es obligatorio que lo contrate el vendedor. Pero como el riesgo del envío lo asume el comprador desde que la mercancía está encima del primer transporte, el seguro va a volver a ir como beneficiario el comprador. Con lo cual, en el CIP, el que tiene que contratar el seguro es el vendedor, la empresa española, a beneficio de la empresa mexicana en este caso, a beneficio del comprador. También, dependiendo del tipo de mercancía, la aduana, tanto española como de México, puede requerirnos otro tipo de documentos, como un certificado veterinario o un certificado sanitario, o si la mercancía es alcohol o tabaco, pues que tienen impuestos especiales, pues puede requerirnos un documento de acompañamiento. Esto siempre recomendamos que lo acabéis de confirmar con vuestro comprador y con vuestro partner logístico. Eso es muy importante. Y para finalizar esta parte, os recuerdo que toda exportación española, ya no solo a México, sino a todos lados del mundo, está totalmente exenta de IVA. Y para finalizar mi bloque vamos a hablar de las navieras, las aerolíneas y los servicios. Aquí tenéis las 5 navieras principales que van a México. Quien esté ya importando o exportando, ya no solo a México, sino a cualquier parte del mundo, las conocerá perfectamente. Tanto Hapag como MSC, como Maersk y CMA están dentro del top 5 a nivel mundial. Y la naviera ZIM está dentro del top 10. Aquí podéis ver en esta diapositiva los principales puertos mexicanos, que como veis 3 están en la costa oeste y 2 en la costa este. Y cuando os pasemos este PDF podéis ver que cada puerto tenéis cada servicio que está actualmente con las navieras. Aquí tenéis el puerto de Altamira, aquí podéis ver el puerto de Veracruz y el puerto de Ensenada. Si no me equivoco, ya están todos, exacto. En cuanto a las aerolíneas, claro, cómo no hablar de Aeroméxico, que es la aerolínea mexicana por antonomasia, pero no solo ello, sino también Iberia y Europa tienen servicios directos tanto de México a Europa como de México a España. En los últimos años se han sumado Vamos Air y Evelop, con servicios que consideramos de bajo coste, pero que también aprovechan en las bodegas de los aviones donde nosotros volamos para meter alguna caja o algún pallet. Y este principio de 2022, Emirates inauguró su servicio directo de Ciudad de México a Barcelona. Con lo cual, yo aquí acabo con vosotros.
Muchísimas gracias. Voy a invitar a Marisa que vuelva a subir de nuevo al escenario. Marisa, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Como siempre nos has dado, y yo creo que te ha quedado claro que México es un país de oportunidades por diversos motivos y un lugar perfecto para expandir nuestros negocios. Así es que, pues adelante a todos, os animamos. Te vamos a despedir ya, te pido que bajes del escenario, pero no te vayas muy lejos, por si al final de la presentación que viene a continuación de nuestros compañeros de México, alguien tiene alguna pregunta para ti. Vale. De nuevo, Gracias, muchísimas gracias y aplausos para Miguel. Gracias. Gracias, Marisa. Bueno, mientras se preparan nuestros últimos ponentes, os lanzamos de nuevo una nueva pregunta. Y es que ahora que ya conocemos México, sus acuerdos y sus servicios de transporte, ¿qué dificultades estáis encontrando en vuestras exportaciones a este país? Verde, para quien todavía no ha planificado los procesos de internacionalización. Corazón naranja, para quien esté encontrando más dificultades por el desconocimiento del país en cuanto a aspectos aduanales y logísticos. Azul, quienes crean que los mayores problemas para exportar a México son los elevados costes de transporte y falta de espacios. O rojo, quien sea algo distinto a las anteriores, y si quiere comentar algo diferente lo puede escribir en el chat. Tenemos verdes, que todavía no habéis planificado vuestros procesos de internacionalización. Bueno, pues os animamos, que México precisamente, como hemos dicho, es un país de oportunidades. Tenemos algún azul. A los costes de transporte hemos visto un azul por ahí, pero bueno, con lo que ha comentado Miguel, desgraciadamente por el tema de la inflación y la situación geopolítica, los fletes se están estabilizando y estamos llegando ya a niveles prepandemia, y creo que he visto algún naranja también por ahí, en cuanto que está encontrando dificultades por el desconocimiento del país. Bueno, pues espero que después de esta ponencia de hoy, de este evento, ya no sea esta una dificultad, sino que, bueno, tengamos claros muchos más aspectos. Bueno, pues gracias a todos por participar en esta pregunta. Vamos ya al tercer bloque, al último bloque, y os voy a presentar a nuestros últimos ponentes. Edgardo Garza cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria logística en México. Actualmente es director general de Portos Internacional, agencia de transporte internacional, donde ofrece soluciones logísticas aéreas, marítimas y de cumplimiento fiscal para exportaciones e importaciones en el país. Ya te tengo aquí conmigo, Edgardo. Buenos días para ti. ¿Qué tal? ¿Estás preparado? ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los invitados que nos están dando ahí esta parte de su tarde allá en España o esta parte de su mañana por acá en México. Muy bien, estupendo. Voy a presentar ahora a tu compañero. Por su parte, el licenciado Reginaldo Rodríguez ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en el ámbito del comercio exterior en México. Actualmente es director de operaciones central o corporativo aduanal en sus distintas ramas, desde almacenaje, logística, transporte y consultoría en comercio exterior, dirigiendo a un equipo de más de 200 personas distribuidas en las distintas empresas que forman el corporativo. Ahora me tengo que bajar yo para dejarle mi sitio a Reginaldo. Bienvenidos a los dos, y ahora le pido que suba y, bueno, pues cuando queráis continuáis con la presentación. Gracias y bienvenidos. Bueno, voy a comenzar yo en lo que se sube por aquí Reginaldo. Ahí está Reginaldo. ¿Cómo está, Reginaldo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estos aplausos que mandan nos la creemos, ¿sabes? Gracias. Y gracias, compartimos políticos aquí ya con los aplausos. Pues miren, de nuestra parte igual agradecerles la oportunidad que nos dan de estar hoy aquí. Miguel se aventó una gran presentación de México, me dejó prácticamente ya sin mucho que presentar porque trae los datos sólidos del país. Yo creo que quizá le podríamos ya dar ahí la nacionalidad mexicana por todo el conocimiento que trae, aunque últimamente en reciente época no está muy de moda eso, sino todo lo contrario, ahora mexicanos buscando
nacionalidad española, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Redondeando un poco lo que comenta Miguel y las oportunidades que tenemos hoy en México, creo que hoy México vive una circunstancia clave que define el futuro del país, inclusive las conjeturas globales como se están presentando son más que los propios gobiernos que tenemos hoy en día. Sin embargo, es importante que los gobiernos mantengan certeza para que se generen estas inversiones en el país. Actualmente, por poner ejemplos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha puesto a México en el foco de atención para muchas compañías que han decidido instalar sus operaciones por acá para poder continuar aprovechando ese vecino comercial con quien tenemos el Tratado de Libre Comercio y quienes somos el principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando que más del 80% de las exportaciones de México son para Estados Unidos. Entonces, eso se convierte en una situación clave para que Estados Unidos, cambiando de socio o poniéndose arancel, que al rato explicará un poco más Reginaldo, esa situación política comercial que sucede con China, pues México está en ese momento en el que podemos por ahí tomar ventaja. Empezando un poquito con la composición logística en México, nosotros desde Portos International, con un gran equipo de trabajo, como venimos viendo y operando las cosas de las importaciones que vienen para acá, para México, pues tenemos algunas consideraciones como son para cada uno de los puertos de entrada o aeropuertos. Como bien Miguel ya comentó, hay ciertos puertos que son preferencia de todo lo que proviene de España. En este caso encontramos el puerto de Altamira, el puerto de Veracruz y quizá por nombrar algo el puerto de Mérida, siendo Altamira y Veracruz los más concurrentes. Sin embargo, ¿cuál puerto asignar? Siempre es la pregunta de, oye, ¿para dónde lo mando? Pues aquí, igual que en España seguramente, pues, oye, pues para el puerto de Barcelona o para el puerto de Valencia, ¿dónde está finalmente el importador? Yo creo que esa es la primera pregunta. El quien te está comprando la mercancía, ¿dónde se encuentra y qué preferencia tiene? Porque quizá a lo mejor en la zona del Bajío, que es toda la zona de Querétaro, León, un cliente de España puede decir, oye, pues yo prefiero traer las cosas por Altamira porque mi commodity o mi fracción arancelaria que estoy manejando tiene un mejor trato por el puerto de Altamira debido a la aduana. Sin embargo, puede ser el caso contrario a lo mejor al de Veracruz. Va a depender mucho del commodity. Hay que considerar esas variables al momento de definir a qué puerto vamos. Por ahí ponemos que Veracruz es el puerto que mayor tránsito tiene. Fue el primer puerto que se genera acá desde hace muchos años. Y abastece principalmente la Ciudad de México, ¿no? Siendo el principal foco de tránsito para lo que llega a Ciudad de México. Y después tenemos el puerto de Altamira, que tiene más un enfoque industrial, todo lo que viene para Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, que son ciudades industriales por excelencia, y la zona del Bajío, como les comentaba, ¿no? La zona del Bajío tienes industria aeroespacial. En la zona norte vas a encontrar todo el tema relacionado al acero, refacciones, maquinaria, es lo que principalmente vemos transitando estos trayectos. Luego está la parte de aeropuertos. En la parte de aeropuertos, como bien Miguel mencionó, pues hay muchas aerolíneas que sin duda llegan directamente a Ciudad de México. En ocasiones puede haber aerolíneas que sí te puedan dar el traslado a algún otro aeropuerto, pero típicamente todo lo aéreo llega a dar a Ciudad de México. Desde ahí pudiera ser que puedan abrir un tránsito interno para subir al aeropuerto de Monterrey o al aeropuerto de Guadalajara y que en esos aeropuertos se hagan las liberaciones de la mercancía. Es decir, si la aerolínea solamente llega a Ciudad de México,
es factible abrir tránsitos internos para obtener liberaciones en distintos aeropuertos del país. Y luego no quiero dejar de lado los tránsitos inbound por Estados Unidos. Para toda la zona norte del país también es una opción muy viable viajar a Houston, viajar a Dallas, y la misma aerolínea que te está llegando ahí nos puede bajar la mercancía a Laredo, Texas, o a cualquier aduana en frontera, donde el agente aduanal, en este caso, es capaz de controlar el documento inbound para poder hacer el tránsito interno sin importar en Estados Unidos para poder ser importado a México. Entonces eso también nos abre un panorama de evaluar opciones de costos para lo que viene a México. Inclusive hemos hecho tránsitos de esta manera que vienen hasta Ciudad de México. Algún tema de disponibilidad aérea o inclusive de costos. Hay veces que volar a Estados Unidos y bajar terrestre, si el tiempo y la urgencia lo permite, hasta Ciudad de México, puede ser bastante viable. Y el último punto que le pongo ahí de las concesiones de puerto, pues es saber el commodity, en qué aduanas se puede manejar mejor un commodity que en otra. Esto es importante. Los importadores ya lo deben de saber, que los que son recurrentes, los nuevos hay que generar el know-how o el conocimiento para poder lograr entender o preguntarle a expertos, dependiendo de la fracción arancelaria que se desea manejar, qué recomendaciones puede haber por ahí. Hacer un previo assessment es necesario. Luego, en la parte de traslados terrestres o ferroviarios, aquí es importante saber que puede presentarse costos adicionales en la operación, ya que, igual que en todos lados, el puerto de entrada por donde entra el contenedor, y si en este caso va para determinada bodega en otra ciudad y tú vendiste tu Incoterm a tu cliente o decidiste entregarle la mercancía hasta el puerto, pues el cliente tiene que ser responsable de llevar, de arrastrar el contenedor de puerto y posteriormente lo tiene que regresar, resultando esto en un flete ida y vuelta, y la vuelta obviamente pues el contenedor se regresa vacío. Esta parte puede tener un beneficio, o no necesariamente el extra costo de regresarlo vacío, si podemos retornar los contenedores en donde las navieras tienen patios o hubs estratégicos, como es la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, donde ellos tienen patios donde te reciben el contenedor vacío y te dicen que no lo regreses nuevamente hasta puerto. Y así pues puedes reducir una parte o optimizar la operación en ese sentido y traducir el beneficio a tu cliente acá en México. De mi parte, este es mi mapa logístico que tengo para México. Le cedo la palabra a Reginaldo para que cuente ahora sí la parte regulatoria, donde entra pues todo el tema arancelario, impuestos y toda esa área gris que México tiene, y lo digo gris porque México es considerado como uno de los países más complicados para hacer negocio en América después de Brasil. México está en el top 5 siempre en índices que publican organismos internacionales. Entonces, aquí es parte clave tener todo ese entendimiento, y para eso, Reginaldo, te cedo la palabra, que nos cuentes un poco más de tu punto de vista desde esa perspectiva. Claro, gracias, Edgardo. Sí, yo les voy a platicar un poquito lo que viene siendo la aduana en México, cómo se opera la aduana en México, qué regulaciones llevamos para poder importar a México, qué responsabilidades tiene que tener el agente aduanal, qué responsabilidades tiene el importador y qué responsabilidades tiene el exportador. La aduana mexicana está regulada por diferentes dependencias en México. Como lo saben, es que hay una parte que es la dependencia de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Que la Secretaría de Hacienda es la que regula todo lo que tiene que ver con la recaudación. México en su aduana es una aduana recaudatoria a comparación de otras aduanas como Estados Unidos, como España, como diferentes países que la aduana es más de seguridad. México es una aduana de recaudación. ¿Qué es lo que hace la aduana? Es recaudar. Y
¿Y cómo hace esta recaudación? Lo hace de tres diferentes maneras. Una es con impuestos, ¿okay? Impuestos aduaneros, que es el impuesto general de importación. Otra es con el impuesto al valor agregado, que ustedes lo conocen, que es el IVA. Y la otra es con lo que viene siendo las multas. Total, México siempre trata o está buscando la forma de recaudar en su parte aduanera. Y como está hecha la estructura de la aduana mexicana, es que toda la parte recaudatoria la maneja Hacienda, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda la parte operativa sobre comercial, ¿verdad? Que viene siendo lo que son regulaciones, lo que son el cálculo correcto de los impuestos, lo maneja la Agencia Nacional de Aduanas, que se acaba de crear en este último semestre. Antes todo dependía del Servicio de Administración Tributaria. Hicieron un ente nuevo que es Aduanas y le quitaron a Hacienda lo que es la operación. Al día de hoy, las aduanas mexicanas están pasando una transformación operativa, donde se van a hacer, de que son operadas por Hacienda por medio del SAT, les dieron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal que es lo que está pasando, que dentro de la aduana mexicana estamos viendo un cambio radical, donde ya la operación del día con día lo va a manejar la Secretaría de la Defensa, pero al mismo tiempo va a haber gente de aduanas revisando el cálculo correcto de los impuestos y las multas que se puedan aplicar para los importadores. Total, ¿qué les quiero decir con esto? Que siempre que hagan una importación a México, que tengan un cliente en México, hay que tener mucha comunicación entre el exportador, el importador en México y el agente aduanal. ¿Por qué? Porque todo, desde un error en una factura, hasta un error en las cantidades, hasta un error en un certificado, todo es trasladado en multas. México no te da la opción de autocorregir, y cuando sí te la da es pagando una multa y autocorrigiendo. Es una parte importante que entendamos cómo se opera México en el tema de aduanas. Como comenta Edgardo, somos una aduana muy regulatoria y muy complicada para hacer operaciones. Dentro de la misma aduana hay sectores. Tenemos el sector del acero, sector del tequila, el sector del calzado, el sector textil, que esos son todavía un poco más regulados que las mercancías en generales, como son maquinarias, etcétera, ¿verdad? Eso es más que todo la parte operativa. Después vamos a hablar de la parte de permisos, ¿verdad? Nosotros en México a toda la parte de permisos le llamamos las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con aduanas, pero sí están enlazadas al producto que tú estás importando para México, ¿verdad? Estas regulaciones que vienen siendo básicamente son los permisos que pide México para poder importar mercancías. Dentro de estos permisos es donde el importador o el exportador y el agente aduanal trabajan con diferentes dependencias. ¿A qué me refiero? Trabajamos con aduanas y trabajamos, por ejemplo, para el tema de alimentos con Zagarpa, que es SADER, para el tema de los hidrocarburos con la Secretaría de Energía, para el tema de cosas que tienen que ver con el medio ambiente y recursos naturales como la madera con Profepa y Semarnat, cuando son temas de agricultura con SADER. Todos estos permisos tú lo haces a través de la aduana, pero trabajas directamente con otra secretaría que no está enlazada directamente a la aduana, la cual te otorga este permiso, que le llamamos la regulación y restricción no arancelaria, porque no tiene nada que ver con el tema arancelario, sino son permisos extras que tienen que cumplir los importadores, como son los permisos previos, los cupos, la NOMS, las certificaciones. Y dentro de eso, una cosa muy importante que tiene España con México es que tiene un tratado de libre comercio. ¿Por qué nosotros en México recomendamos mucho a los importadores y a los exportadores que sean exportadores autorizados? Porque cualquier cambio de una fracción arancelaria, de un documento, de un nombre, se replica en dos diferentes cosas. Una es la cancelación del certificado y la certificación, que son el pago de los impuestos, y número dos, las multas que puedan tener. Si uno es un certificador autorizado, es uno de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, que es el segundo tratado más abierto que existe para México, es que se puedan registrar como exportadores autorizados, y si llega a haber un cambio en la mercancía, un cambio en los documentos, sigue estando cumpliendo con este Tratado de Libre Comercio y teniendo el beneficio arancelario que les da este mismo tratado. Total, que les quiero dar a entender que la aduana no solo es lidiar con aduanas, sino también con las dependencias cuando requieren algún permiso especial. Por ejemplo, el vino. El vino llevas un impuesto especial que es el IEPS, llevas la excepción del IVA porque es una bebida, pero llevas también la regulación de Semarnat y de Senacica porque es un alimento. Cada producto puede llevar diferentes permisos, pero
Para eso hay que tener acercamiento con el importador y con sus agentes aduanales para que les den la guía más correcta. Después hay mercancía general como maquinaria, como diferentes productos que no requieren más que la pura importación, ¿verdad? Tal que creo que eso es muy importante, la comunicación que tengan con sus agentes aduanales, ¿verdad? Eso es en cuanto a permisos, pero México tiene una gran ventaja. México tiene una ventaja competitiva aduanera con diferentes países y por eso es que México regula mucho lo que viene siendo la entrada a México, porque México, por medio de la Secretaría de Economía, tiene muchos beneficios o programas de fomento. ¿A qué me refiero? Que hay muchas empresas en México, nacionales o extranjeras, que se establecen en México, que les otorgan muchos beneficios, como es un IMEX, donde es una empresa que solamente va a maquilar o solamente va a procesar y exportar, y que tiene la excepción de todos los permisos y la excepción de todos los impuestos, incluyendo el IVA, por medio de una certificación. Esto mismo hace que en la entrada al país de las mercancías existan muchas regulaciones, porque al mismo tiempo la Secretaría les llama muchos programas de fomento, que se los voy a explicar un poquito en la siguiente slide, para que los podamos comprender y que puedan entender por qué México es tan regulatorio, ¿verdad? México, como tiene su marco jurídico, es que la Constitución es la que determina las leyes, pero esas mismas leyes determinan la ley aduanera, esa misma ley aduanera determina las fracciones arancelarias, que esta misma fracción arancelarias determinan los impuestos, y las regulaciones, estas mismas regulaciones determinan qué es lo que hay que cumplir como importador y exportador. Pero también existen los decretos de fomento, que son los programas que da el gobierno mexicano para fomentar la exportación, los cuales existen los IMEX, los PROSEX, los ALTEX, que son que empresas extranjeras se establecen en México, ¿verdad? Y cumplen con ciertos requisitos para el programa y les dan excepción de todo tipo, excepción de impuestos, excepción de aranceles, de impuestos llamándole el IVA, de los aranceles y de los requisitos o regulaciones o permisos para entrar al país. Pero este marco jurídico es altamente regulado, ¿verdad? Eso es para que entendamos la estructura de los programas. Y ya por último, por el tiempo, voy a platicarles las ventajas aduaneras que tiene México comparado con otros países, para que vean el mercado que tienen las empresas españolas en México. México tiene unas ventajas competitivas muy grandes. Una es porque somos vecinos del lado sur de Estados Unidos, que es un país de alto consumo, ¿verdad? Y que estamos viviendo en la actualidad, aún así con todo el tema político que está viviendo el país, la instalación de muchas empresas extranjeras, principalmente asiáticas o americanas, que hacían negocios en Asia, por dos temas muy importantes. Una es por el arancel que interpuso Estados Unidos a China de las mercancías, que es de un 25% más el arancel aduanero. Estamos hablando que mercancías traen hasta aranceles del 40%. Y la otra es la distribución en la cadena logística, que ya platicaron en la presentación anterior, donde los tránsitos se han aumentado y los precios, hay una variación muy grande de mes con mes. Total, mucho de las empresas americanas se volvieron a instalar en México, y muchas empresas chinas se están instalando actualmente en México para llegar al mercado americano. Y eso es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque aún así, después de que tienes un arancel de 25, puedes aplicar a un programa de fomento económico como es un IMEX o un PROSEC, donde no vas a pagar impuestos siempre y cuando transformes el 100% de la mercancía. Eso abre un gran mercado en México para la instalación de empresas y para los proveedores de diferentes productos como maquinaria, refacciones y diferentes insumos que son para esta industria, ¿verdad? La otra que tenemos es que México tiene grandes reservas naturales, desde minería hasta agricultura, donde México es un gran, al día de hoy, exportador a Estados Unidos de diferentes perecederos, como es el tomate, como es diferentes frutas, que cada día aumenta más el intercambio comercial, y que también tiene muchas relaciones con otros países y los tratados de libre comercio. El mercado mexicano es el país que tiene más tratados de libre comercio, que ya nos explicaron, del mundo. Al instalarse en México, las empresas tienen muchos beneficios siempre y cuando cumplan con las reglas de origen, de hacer negocios con diferentes países sin aranceles, básicamente cumpliendo con diferentes tratados. Y particularmente con Europa, como ya comenté, es el tratado de libre comercio, es el segundo más abierto que tiene. El primero es el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y el segundo es con la Unión Europea, que te da muchas facilidades y que te da muchos beneficios en cuanto a aranceles. Total,
como resumen la aduana mexicana es una aduana altamente regulatoria, pero también la aduana mexicana otorga muchos programas de fomento como el IMEX, el Altex, el PROSEC, para que sea una gran ventaja. Y el más importante es la instalación y llegada de múltiples industrias de Asia hacia México, ¿verdad? Por el tema de la guerra comercial de México con China. Entonces, básicamente es en resumen cómo opera la aduana. Si tienen alguna duda o pregunta, encantados de poder contestárselas, y estamos para apoyarlos para cualquier situación que se ofrezca en el tema de aduanas. Muchas gracias. Gracias, Reginaldo. Sacaste más aplausos que yo y acepto. Buena presentación. Me voy a bajar yo para que se suba Marisa y dé continuidad a lo que viene en el último bloque. Nuevo, ¿me escucháis ahora? Por favor, dadme un verde si me escucháis. Ah, menos mal. Muchísimas gracias, Edgardo y Reginaldo, por la información tan útil que nos habéis dado desde vuestro lado, desde México. Yo creo que ha sido muy importante entender pues precisamente la importancia de la composición logística de los puertos y aeropuertos para ese ahorro de costes, es saber fundamental dónde está el importador, qué preferencias tiene, qué commodity es el que vamos a enviar, hacer ese previo assessment, como ha dicho Edgardo, fundamental. Y bueno, pues también lo que nos ha comentado Reginaldo, que bueno, pues dada la complejidad de la aduana mexicana, una aduana recaudatoria, con ese afán recaudatorio que tiene, bueno, pues nos ha quedado claro que es sumamente importante que exista una buena comunicación, tanto entre el exportador, o sea, entre el exportador y el importador, y además de que también es fundamental contar con el expertise del lado mexicano para que no exista ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Llegados ya a este punto, perdonadnos que se nos ha ido un poquito el tiempo, vamos a abrir el turno de preguntas. Os recuerdo que podéis, o bien, veo que tengo ya un par de preguntas en el chat, que ahora mismo paso a leerlas, pero también podéis participar dándole al botoncito blanco, el de la mano alzada, para pedir palabra, ¿vale? Voy a por la primera pregunta. Nos dice Jorge, nos pregunta, ¿qué hacer cuando el importador en México tiene interés por nuestro producto, pero será su primera vez importando y no está seguro de tener todos los requisitos para poder hacerlo? Y en caso de que no los tenga, ¿existen alternativas? Vale, pues yo creo que esta pregunta, Edgardo, ¿crees que eres tú la persona adecuada para responderla? Te invito, si es así, a subir al escenario. Listo, Marisa. ¿Qué hace? Bueno, pues ¿cuánta cantidad de negocio puede caerse o no generarse por tema del importador, ¿no? Quizá encuentras al cliente y quieres tú como español ya venderlo en México, y el mexicano de repente no está listo y es primerizo, y puede caerse la oportunidad por la misma complejidad para los propios mexicanos para hacer esto, ¿no? Entonces considero que hay diferentes mecanismos por los cuales se puede trabajar una primera importación, dependiendo del nivel de riesgo que quieras manejar. Pudiera ser desde utilizar una comercializadora, una empresa que ya esté lista para poder efectuar una importación de este tipo, que lo existe en el mercado. Sin embargo, pues esto representa un costo adicional a la importación, y quizá eso hace que el negocio se caiga, ¿verdad? Pero, pues a lo mejor pueden ser muestras o un primer pedido de testing para el mercado, donde pues no te das de alta como importador, no recorres todo el proceso que conlleva, que puede llevarse hasta 3, 4 meses para estar con tu infraestructura lista para importar, y que pues sea una manera de testear el mercado. Entonces,
contratas el servicio de una comercializadora que tenga estas capacidades, evalúas el mercado, pagas ese adicional de quizá un 5 o hasta un 10% más para el mexicano, para el importador, y de la mano, pues, en medida que esto vaya funcionando, pues ya sigues las indicaciones de un experto como nosotros, el mismo Rally en la parte aduanal, y vas armando ya el esquema operativo que va a funcionar. Pero esto definitivamente no es un stopper para una operación. Es una recomendación que me ha tocado a mí operar utilizando estas figuras de comercializadoras, en el caso que no haya expertise del lado mexicano. El chiste es que los mismos exportadores en España pues empujen al comprador a que evalúen esta opción, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgardo, por la respuesta, y gracias, Jorge, por la pregunta, que también nos ha dejado el comentario. Gracias, muy interesante el contenido de la plataforma. Gracias a ti por asistir y por participar. Ahora voy a dar paso. Tengo aquí a alguien que ha levantado la mano, Daniel Ballester, de Valencia. Daniel, cuando quieras. Ahí está. Sí. Hola. Hola, Daniel. Bueno, buenas tardes. Yo, mi experiencia en la exportación, yo soy agente comercial del mueble y de iluminación, y mi experiencia está en el mercado en China, ¿no? De hecho, tenemos oficina de enlace allí en China y es donde hasta ahora hemos estado trabajando. Lo que pasa es que, debido a la situación del COVID-0, etcétera, bueno, pues estoy planteándome buscar otro mercado que es el latinoamericano y en concreto el mexicano. Me han comentado que hay un gran potencial en mi sector en México. Lo que ocurre es que muchos de estos clientes potenciales, que son, por ejemplo, interioristas, o sea, que no son tiendas, que no importan para la tienda, que no son comercializadoras, pues no se animan a importar porque no tienen a nadie que les haga todo este trabajo de importación. De alguna forma, parte de la pregunta que tengo ya está relacionado con la primera pregunta que se ha hecho, pero mi pregunta es, nosotros, de la misma forma que en China, por ejemplo, sí que damos a través de la oficina ese servicio a los clientes porque hay una figura ahí donde les ayuda a importar a aquellos que no tienen licencia de importación. Esto creo que voy a encontrarme bastantes clientes interioristas, por ejemplo, que sí que están interesados con el producto, pero no tienen ni experiencia ni tienen esa figura importadora, ¿no? O sea, una empresa que se dedique a, pues que a lo mejor tenga la licencia de importación que no tengan ellos. Mi pregunta es, vosotros o Portos, ¿tenéis posibilidad de hacer, o sea, de ser esta figura, o tenéis contactos con empresas que pueden dar este servicio a los importadores? Gracias, Daniel. Gracias por la pregunta. No sé si Edgardo o Reginaldo, ¿cuál de los dos queréis intervenir para poder contestar a Daniel? Os invito a subir a cualquiera de los dos. Todo lo que son electrónicos y luminarias, yo creo que lo primero que hay que evaluar es qué es lo que requerimos para importarlos a México. Claro que se puede hacer el plan que tú deseas, donde se puede hacer un plan para que ustedes puedan importarlo, ya sea por medio de una comercializadora o capacitando a alguno de tus representantes en México, si llegan a poner una oficina en México, para cumplir con esto. Pero el tema de todo lo que tiene que ver con electricidad, desde luminarias, todo, hay unas que le llamamos las normas oficiales mexicanas, o las NOMS, que son a nivel, también México, pero también hay a nivel mundial. Lo primero que es analizar el producto, determinarle su fracción arancelaria y cuál es la NOM que tenemos que cumplir. Una vez que ya tengamos la NOM que se tiene que cumplir, y si es que se tiene que cumplir, pues hacer el proceso con una certificadora para cumplirla y ya poder hacer las importaciones. Al principio soy un poco complicado, pero es algo semi sencillo, donde podemos ayudarlos a que ya sea hacerlo primero, como comentó Edgardo, por una comercializadora que sea el importador, y segundo, que puedan establecerlos o desarrollar a sus clientes mexicanos interioristas o los comercializadores que se registran al padrón de importadores y que puedan cumplir con esta NOM.
Yo creo que si es un producto que crees que se pueda vender a largo o mediano plazo, se puede llegar a cumplir y es un mercado muy atractivo por lo mismo de la cantidad de gente que hay en México, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Reginaldo. Vemos, a ver, ahora tenemos otra pregunta también para Reginaldo. Te iba a decir no te vayas, pero no llega a tiempo. Por favor, vuelve a subir. Nos preguntan, ¿cuál es el rol que México está jugando dentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Ya habéis comentado algo ya sobre esto, pero bueno, si queréis podemos profundizar un poquito más. Reginaldo, por favor, de nuevo. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando con México y con Estados Unidos y China? La administración pasada de Estados Unidos interpuso un arancel del 25% en casi todos los productos. No te puedo decir que el 100%, pero sí un 85%. Total, y esto qué fue lo que hizo que las empresas americanas que hacían toda su manufactura en China estén trasladando a México esta parte de la operación o estén instalando sus plantas nuevas en México para poder fabricar lo que estaban fabricando actualmente en China, porque un 25% más el arancel es una cantidad muy, muy grande. Y también muchas empresas chinas se están instalando en México para evitar este 25%. Lo que están haciendo es, tú evitas el 25%, pero sigues pagando el arancel porque casi todos los insumos siguen llegando de China, ¿verdad? Hacen un ensamblado en México, una manufactura, y lo exportan a Estados Unidos. No califica para el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pero sí tienen un ahorro del 25%. Y últimamente lo que están haciendo es tratar de llegar a poder calificar al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, que te pide que de la zona del Tratado de Libre Comercio el 75% de los insumos vengan de esta parte. Pero estamos en la parte de Monterrey, Saltillo, que es en el norte de México, estamos viendo que se instalan por semana de 1 a 4 plantas nuevas de diferentes industrias por esta parte, ¿verdad? Y creemos que esto va a continuar hasta que no se resuelva la guerra comercial y también la escasez que hubo en años pasados de transporte marítimo. Muy bien, gracias, Reginaldo. No te bajes, espérate, porque veo una mano alzada, por si acaso la pregunta también es para ti, para no hacerte. A ver, Juanjo Barber de Ontinyent, te doy palabra, un segundito. Aquí lo tenemos. Hola, Juanjo, bienvenido, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Hola, bueno, mira, yo soy un caso especial. Me dedico a los bordados religiosos, de mantos, de vírgenes, ¿vale? Para tema artesanía, y ahora mismo, como que la web está muy bien lanzada, pues tengo propuestas pues de Sudamérica, lógicamente, para este tema. Y ahora estoy en marcha con un proyecto que es un manto que está confirmado y es para entregarlo dentro de... Entonces, el párroco me ha pedido que vaya y que lo lleve yo el manto porque quiere que vista yo a la Virgen, no se atreven a manipular. Entonces, claro, como que no voy a hacer un envío a través de ninguna agencia, ni ningún importador, ni exportador, ni nada de esto, la duda es qué pasos debo hacer para poder pasar yo ese manto por la aduana y declararlo, claro, porque hay que declararlo todo. Soy autónomo, ¿vale? No tengo una SL, sino soy autónomo, pero bueno. Claro. He hecho exportaciones a la parte árabe por el tema de alta decoración en algunos trabajos, pero vamos, sería mi primer proyecto grande que va a viajar a México en este caso. Sí, sí. Es un producto muy específico, a ver si Reginaldo nos puede apoyar y si no, en cualquier caso, podemos estudiar un poquito más en profundidad el caso y luego comentarlo por correo electrónico o por teléfono, pero bueno, Reginaldo. Claro que sí, mira, tú como pasajero o como persona puedes introducir a México hasta $2,500 americanos, ¿verdad? O lo equivalente en su tipo de cambio, y lo declaras y pagas los impuestos correspondientes. El arancel o el impuesto que pagas, porque no es un IVA, porque no te entregan un comprobante de IVA, sino le llaman un impuesto general, es del 19%. ¿Qué es lo que puede pasar si tú te presentas en el aeropuerto con el manto, lo declaras y estás excedente de ese monto de los $2,500? Te van a remitir a un recinto fiscal y vas a tener que contratar los servicios de un agente aduanal, ¿verdad? Muchas veces cuando son de uso propio, ¿a qué me refiero? Si uno lo declara que es para su residencia, para su uso personal, ¿verdad? Hay ciertos productos que se pueden exceder de este valor, pero si no, si corres el riesgo que lo puedan, si te excedes de los $2,500 americanos, lo puedan remitir a un recinto fiscal y tengas que conseguir los servicios, ya sea de un agente aduanal o una comercializadora para hacer esta importación.
No, lo va a Vale, superar sí, seguro. Lo va a superar Ok. seguro. Pues ahí lo que yo te recomiendo, Juanjo, es que revises, que nos mandes, si quieres, con todo gusto, a través de Ilse y de Portos, cómo es el manto, lo clasificamos, checamos las regulaciones y las restricciones, y te mandamos cuánto te costaría importarlo y que tengan las dos alternativas ya presentes. ¿Qué tengo que hacer si me lo llevo y me hacen importarlo? ¿O qué tengo que hacer si en dado caso lo llevo conmigo y lo se considera para uso personal, ¿verdad? Porque se va a usar en una parroquia o en un lugar personal. Ahí sí depende mucho, pero sí el riesgo pasa eso, que te remitan a un agente aduanal, a un recinto. Lo que yo te recomiendo es que estés preparado para esto por si llega a suceder, para que lo tengas en cuenta en tiempos y en costo, ¿verdad? O que Vale. lo mandes desde antes y ya nada más llegues tú a hacer la instalación del mismo, ¿verdad? Claro, es que quieren que lo lleve yo por el trato, por la manipulación, porque son piezas delicadas. No son caras, excesivamente caras, pero son delicadas. Eso es lo suyo. Por eso el que lo llevara yo en mano para llevarlo a la parroquia. Bueno, seguimos en contacto. Muy bien, gracias. Pues Juanjo, como te ha comentado Reginaldo, te invitamos a que nos envíes un mail. Ahora verás, al final dejaremos nuestros mails de contacto con la información detallada y bueno, pues trasladamos la consulta a Reginaldo y bueno, pues te hacemos llegar la información. Gracias por intervenir. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más y si no, vamos ya terminando. No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues Reginaldo, ahora sí te dejo bajarte del escenario y vamos ya a concluir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues como decía, vamos a concluir, pero antes, si me permitís, yo me he hecho aquí un pequeño resumen a modo de conclusiones. Y bueno, pues a ver, conclusiones. Me quedo con que la internacionalización, y más en tiempos de crisis, como muy bien nos ha dicho Miguel, ya no es una opción, es una obligación. Y México es sin duda un país clave para las exportaciones españolas por varios motivos, por la afinidad cultural, por las buenas relaciones comerciales entre ambos países o por la modernización que hemos estado hablando a lo largo de la tarde, de la mañana, del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. También me quedo con que exportar desde España a México debería estar en el orden del día a la hora de definir el plan de internacionalización de vuestras empresas. Os animamos a que lo hagáis. También debemos, importante, conocer toda la documentación necesaria, saber qué tipo de transporte vamos a utilizar y los requisitos que debemos cumplir para poder enviar nuestros productos a México sin problemas. Por cierto, para tener esta información, os vamos a dejar una última herramienta que os aparecerá ahora en la pantalla, ya la tenéis ahí, y es el acceso a la plataforma Access to Market, que es un portal de la Unión Europea en el que con tan solo introducir el tipo de producto, el país de origen y el país de destino en el buscador de la plataforma, podréis encontrar información en cuanto a aranceles, derechos arancelarios, normas de origen, etcétera. Es a modo de una consulta previa, luego, como siempre, debéis dirigiros a los profesionales, pero ahí vosotros mismos podéis consultar toda esta información que os he comentado. Y ya por último, como hemos podido ver, la aduana mexicana es muy precisa y exigente y errores mínimos en las partidas o documentación puede hacer que la mercancía sea retenida con los consecuentes gastos que conlleva. Por lo tanto, debéis comprobar con antelación que la mercancía está autorizada para ser importada en el país mexicano, como nos han ido comentando los distintos ponentes. Y por ello, como siempre, os recomendamos ya para terminar que contéis con profesionales logísticos y aduanales de confianza, tanto en origen como en destino, a fin de que vuestras operaciones sean un éxito. Y ahora ya sí, en la slide esta final, la que tenéis ya en pantalla, podéis ver los datos de contacto tanto de Portos Internacional como los nuestros de IBC Universal, quedando ambas empresas, también real o corporativo, a vuestra total disposición. Ahora ya sí vamos a dar por finalizado el evento. Muchísimas gracias de nuevo a todos por participar. Muchísimas gracias a los ponentes, a todos vosotros que habéis estado muy activos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo evento. Adiós.